Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Me parecía extraño el saludo de la hermana Hansi, me sentí como un extraño. Pero no, soy de acá, y es una bendición estar entre mis hermanos. Y me estaba acordando que extraño mucho la portería. Es un trabajo que me gusta hacer mucho. Lo recuerdo con mucho cariño. Y uno ama esas pequeñas bendiciones que Dios da, pero cuando uno se pone a ver, son muy grandes. Amén. Es una bendición. Quisiera, con la ayuda del Señor, por supuesto, hablar en esta noche de beneficios de estar con Jesús. Amén. De las verdaderas razones para seguir a Jesús. De algunos signos de alarma al no seguir a Jesús. Pero la bendición al final de entender que estamos con Él. Amén. Las líneas que leímos, hermanos, en los versos que leímos todos aquí, nos hacen notar que el Señor está hablando con una multitud. Amén. Y parece que al Señor lo seguían multitudes. Y digo parece solamente de relleno, porque le seguían multitudes. Porque las cosas que el Señor hacía era para que un gran tumulto de gente le siguiera y estuvieran siempre pendientes de lo que había al lado de Él o con Él, o los que estaban con Él, y las señales que le seguían, las señales que Él hacía. Y sabe que el hecho de leer esto, porque las personas que están en ese momento, en ese lugar, era porque o habían escuchado o habían estado en un milagro que el Señor había hecho en versos anteriores. Amén. Y era el hecho de haber alimentado a una gran cantidad de personas. ¿Sí? Pensaba yo hace unos días del sancocho que hicimos hace unos días acá. ¿Recuerdan? ¿Sí les gustó o no les gustó? Hay que repetirlo, ¿cierto? Claro. Y me ponía yo a pensar que para esas 160 personas más o menos que se hizo ese sancocho, comenzamos a prepararlo con mucha antelación, con varios días de anticipación. Y sabe que el Señor, que hubiera hecho repostar a esta gran multitud y haber hablado con sus discípulos y haber hecho esta gran majestad y esta gran maravilla de en unos cuantos minutos, en unos cuantos segundos, en un instante, el Señor hizo un gran hecho delante de los ojos de los hombres, delante de personas que definitivamente le seguían por lo que Él les reclama, por lo que Él les hace ver en ese verso. Y Él les dice: ustedes me están siguiendo porque ustedes llenaron su vientre, porque ustedes llenaron el estómago, ustedes me vieron hacer algo y a lo mejor ahora vienen a verme aquí, a ver qué hecho prodigioso voy a hacer en este momento. Y es que hay unos beneficios de estar al lado de Jesús. Amén. Y si hablamos de beneficios, yo creo que usted y yo tenemos experiencia en beneficios. Aleluya. Entonces, el hecho de seguir a Jesús y que esas personas le buscaran, sabía que algo iba a suceder, algo iba a acontecer. Y el Señor, póngase a pensar algo primero.
Y es que él usa esto de la comida, pero ¿cuántas cosas en torno a esto no miraría? Pensaba que el hecho de tener una gran multitud genera una cantidad de necesidades. Y entonces aparecen los comerciantes. Y usted ve a comerciantes, a lo mejor, qué sé yo, póngase a pensar, vendiendo de pronto túnicas, de pronto vendiendo, qué sé yo, zapatos, sandalias propios de la época, de pronto para resistir el calor, no sé, para llevar algo en su cabeza, para los niños, porque allí se contaban solamente los que estaban, y eran hombres, pero había niños y mujeres seguramente. Imagínese entonces usted el hecho y lo que significaba seguir al Señor Jesús, porque había gente que no iba por las razones correctas. Habían allí algunos que le seguían porque había algo monetario que el Señor les iba a entregar, aún indirectamente. Se beneficiaban de donde estuviera el Señor Jesús. Y nosotros, les decía hace un momento, hemos recibido beneficios de parte de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no seguimos al Señor por beneficios. Nosotros le seguimos por las razones correctas. Los beneficios se acaban, porque los beneficios se acaban. Amén. Los beneficios van a tener una caducidad. Veía yo un médico hace unos días, ¿sabe? Y en el auge de su carrera, el más prominente médico, el más solicitado, el más de los más. Pero al atenderlo hace unos días, ya está mucho más viejo, ¿cierto? Ya no tan solicitado, ya no tan contratado, porque esos beneficios tienen una fecha de caducidad. Y nosotros hemos aprendido eso, porque si estamos caminando con Jesús por las razones correctas, sabemos que los beneficios son algo aleatorio, algo que gira en el entorno. ¿Nos beneficiamos de eso? Sí. ¿Nos podemos enriquecer de eso? Sí. Pero sabemos y tenemos claro para nuestras vidas que definitivamente eso no es lo que nosotros seguimos. Nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor Jesús. Amén. Pero para estos hombres eso no era claro, y el Señor tiene que hacer un alto en el camino y entonces decirles: no, mire, ustedes me siguen por las razones equivocadas. Ustedes no están sino en pos de mí porque comieron y se saciaron. Y hay versículos adelante, porque quiero leer un poco más de los beneficios. Versículos adelante, en el verso 30 y el 31, hablando un poco más con ellos, ellos responden a esto que el Señor Jesús les dice. Y entonces dice, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? Y eso son preguntas propias de quienes quieren verse beneficiados y quienes siguen señales. ¿Qué haces tú para que veamos y te creamos? O sea, si usted tiene algo debajo de la manga por hacer como un mago, entonces nosotros sí le vamos a seguir. ¿Qué obra haces?, le dicen ellos. Y entonces ellos colocan algo representativo para sus vidas. Y entonces dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y yo no sé, a mí me hace pensar cuando estos hombres dicen esto, es como cuando usted dice, y yo no sé, como que es como cuando esas personas que dicen: usted no sabe quién soy yo y quién es el que está detrás de mí. Ahí es cuando salen ese tipo de frases. ¿Acaso usted no sabe que nuestros padres fueron los que comieron el maná en el desierto? Fueron de los que probaron semejante delicia, fueron los que estuvieron cobijados bajo semejante maravilla que Dios les hizo en el desierto. Fueron nuestros padres, somos nosotros los descendientes. Y como que sacan pecho y dicen: somos nosotros,
superen eso. Y le digo una cosa, beneficios como esos, pocos. Porque todo el pueblo que comió en el maná en el desierto, yo le pregunto, ¿tuvieron que sembrar el maná? ¿Tuvieron a lo mejor que regar el maná? ¿Tuvieron a lo mejor que cosechar el maná? En algún momento no. ¿Sabe qué hicieron ellos? ¿Sabe qué hicieron ellos? Salían simplemente, lo recogían y lo traían para prepararlo. ¿Cuántas bendiciones, mi hermano? Tú y yo no hemos sembrado, no hemos regado, mucho menos hemos cosechado. Pero ¿sabe una cosa? Aún así el Señor del cielo la ha traído para nosotros a nuestra mesa. Aún así nuestro Dios del cielo las ha traído a la puerta. Aún así nuestro Dios santo lo ha colocado como algo tan significativo y tan grande. Y no hablemos de salvación, porque es que ella ni siquiera tiene un primer puesto, tiene un puesto único allá arriba. Y los puestos después que vienen, bueno, vendrán otras bendiciones. La salvación ni siquiera se cuenta porque es algo tan maravilloso y tan grande. Pero póngase a pensar que esos beneficios tan grandes son aleatorios. Y el Señor les dice algo impresionante. Y les digo impresionante porque les habla de la siguiente manera en el 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oiga, y escuche, se les mete con Moisés. A ese pueblo, a esa muchedumbre ahí que están, se les mete con Moisés. Ay, Señor. Y mejor dicho, y les dice en el verso 49, mucho más adelante, no lo vamos a, o leámoslo, vamos a leerlo aquí en el 49, les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, va aún más allá. No solamente les dice, les habla de Moisés, sino que les va un poco más allá y les dice: pero los que comieron de ese maná. O sea, lo que ellos tenían en este nivel, el Señor les dice: no, no está a este nivel, está a este nivel, porque lo que yo les voy a entregar es mucho más grande y mucho más alto. Y entonces el Señor hace una presentación maravillosa, porque es que tras eso y decirles: miren, no es tanto lo que les dio Moisés, no es eso. Y aún los que comieron de ese maná, ¿qué les pasó? Murieron. Amén. Y el Señor entonces les dice en el 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el 35 o el 34, leámoslo también, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y el Señor hace su presentación. Porque ellos estaban creyendo que quién sabe qué otra cosa hubiera podido ser, con qué cosa iba a salir. Pero el Señor les dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y esto para ellos, usted se imagina, ellos creyendo en que ¿qué les iría a decir él? ¿Qué podría ser más grande de lo que ellos estaban pensando que para ellos en ese momento era grande? Porque es que así sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio, y es derrumbar los argumentos a alguien. Porque redarguir es tomar los argumentos de alguien y colocarlos en contra de él. Eso es redarguir. Entonces es tomar lo que él cree que está. No, la palabra de Dios dice esto. Y entonces esa persona a quien tú le estás hablando de Jesús, todos los argumentos que él tenía son vanos y se caen. Y entonces cuando tú le dices a alguien: no, es que el verdadero pan de vida soy yo, Jesús. Y el Señor hace una presentación hermosa. Yo no sé si a usted le parece hermoso ese verso 35, pero que el Señor diga: es que yo soy el pan de vida.
Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces el Señor les dice, escuchen el 27, devolvámonos unos versículos, y dice el verso 27, porque ustedes tienen que trabajar es por la comida. Dice, trabajad no por la comida que perece. Miren, no trabajen por los beneficios. No trabajen por los beneficios. No trabajen por lo que a la larga se va simplemente a perecer, se va a morir, va a envejecer. Hay allí tantos que se casan mirando solamente la hermosura de una mujer y no lo integral que puede ser esa mujer en Dios. Ahí es donde se cometen grandes errores. Y sabe, entonces les dice el Señor, trabajad no por lo que perece. Sáquense en eso de su mente. No es el maná realmente lo que los va a salvar. No son sus creencias lo que los va a salvar, sino que ustedes tienen que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Si ustedes hacen eso, ¿saben qué va a suceder? Que ustedes van a permanecer. Y no van a morir como les sucedió a vuestros padres. Es importante que sepamos una cosa, hermano mío, en esta noche. Y es que cualquiera de los beneficios que nosotros tengamos, cualquiera de ellos, finalizan. Y yo no sé por qué soy tan reiterativo en esto, porque puede sonar reiterativo. Pero es que hay cosas que llaman la atención realmente. De verdad lo llaman la atención. Nosotros hemos recibido beneficios muy grandes. Amén. Y que estamos colocando a veces en puestos que no deben tener. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús tiene una intención muy grande de decirle, miren, no se desgasten pensando en que las cosas que ustedes ahora tienen van a continuar. Va a haber un momento en que ustedes van a tener que trabajar para vida eterna. Ustedes tienen que entender que estamos trabajando para vida eterna. Porque usted y yo estamos trabajando para vida eterna. Aleluya. Escuche esto. Hay algo que sorprende y a veces uno lo ve en la iglesia y uno a veces no lo entiende. Pero cuando va delante de la presencia de Dios, hay cosas que comienzan a tener una claridad. Comienzan a mostrarse muchísimo más claras. Y a veces uno ve algunos creyentes, o a veces ve un síntoma de pronto en algunos creyentes o en la iglesia, por decir algunos, no son todos. Y uno dice, aquí sucede algo. Amén. Aquí hay algo de pronto que no está tan claro en la vida de este creyente. Hay algo que no está de pronto tan firme, tan fijo. ¿Y sabe qué? El Señor dice ahí en ese verso 31, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero escúcheme algo, a veces hay unos síntomas en la vida de algunas personas que te hacen pensar que todavía tienen hambre. O que de pronto tienen hambre en ese momento, o que de pronto están sedientos. Y uno entonces se pregunta, pero dice, el que a mí viene, y vinimos a Cristo, ¿cierto? Vinimos a Él. Y cuando uno observa esto, yo me hice la pregunta, ¿y qué es tener hambre? ¿O qué es tener sed? Porque quería responder
responderme esa pregunta al sentir esa sensación a veces en algunos creyentes. Y entonces busqué los síntomas de tener hambre, o los síntomas cuando se siente sed. Y cuando yo miré esto, escuche esto: dolor. Para el hambre se siente dolor, hay baja energía, hay confusión, hay mal genio. En la sed hay boca seca, hay fatiga, hay debilidad, irritabilidad, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Entonces yo me puse a pensar, yo hablando con el Señor, yo decía: ¿será que a algunos nos hace falta ir un poco más allá con el Señor Jesús? Porque uno sí ve a veces creyentes con dolor, con un dolor que uno no les explica, pero ¿por qué tienen ese dolor? Hay creyentes con bajones de energía, confusión. Por eso a veces se van arrimando a cualquier árbol. El que parece que el que mejor habla, el que más bonito habla, como que ese es el que yo tengo que seguir. Confundidos, mal genio, difícilmente se les puede hablar, difícilmente se les puede tratar, difícilmente se les puede acercar a ellos, se les puede tratar de aconsejar, se les puede tratar de corregir. A veces la boca está seca, a veces la boca no se mueve ni para decir gloria a Dios. Hay fatiga o debilidad, no hay ganas de adorar a Dios, hay irritabilidad, o hay mareos, hay vómitos. A veces lo que se come como que a sí mismo se devuelve, porque lo que estoy comiendo no me cae bien, porque a veces se viene a la luz de la palabra y entonces eso como que no me gusta, eso está demasiado duro. ¿Saben qué dijeron al final esos hombres que escuchaban a Jesús? Esta palabra es muy dura, ¿quién la puede escuchar? Pero yo le voy a decir algo: nosotros no estamos para probar la palabra y devolverla, nosotros estamos para probar la palabra y que sea para nosotros un manantial de nosotros. Ese último me causaba impresión y decía dolor de cabeza. Nosotros no somos para dolor de cabeza del pastor, ni de el diaconado, ni de las directivas. No, nosotros estamos para aportar. Nosotros estamos, como decía alguien por ahí, nosotros estamos para ayudar a arriar al carro, no para detenerlo. Y parece ser que algunos realmente todavía tienen hambre, todavía tienen sed. Pero el Señor dice en el 27, que lo leímos ahorita, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Pero la primera palabra que dice, nótela, dice trabajad. Y usted sabe que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere esfuerzo. Y el Señor en el 35 dice: el que a mí viene, y eso nos va a requerir un trabajo, nos va a requerir un esfuerzo, hermano mío, porque tú y yo ya lo conocemos a Él, y nosotros tenemos que ir a buscarlo, porque nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Buscar de nuestro Dios, llenar nuestra vida de Dios, llenar, hermano, nuestro corazón de Dios. Aleluya. El verso 55 y 56 me llamó poderosamente la atención. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, escucha lo que dice, en mí que permanece y yo
alguien aquí, y me incluyo, tiene que comer un poco más de nuestro Dios. Tiene que beber un poco más de ese Dios maravilloso. ¿Sabe una cosa? Tenemos que trabajar, hermano mío, en acercarnos a Dios, en un esfuerzo en Dios. Si usted llegaba un poco tarde al culto, pues procure esforzarse para llegar un poco más temprano al culto. Pero tiene que haber un esfuerzo en tu vida y en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque si no vamos entonces a sufrir de inanición o de resequedad, de debilidad. No vamos a ser tan fuertes, porque si no hemos comido realmente de él. Mire, el pueblo de Israel hacía algo, y era que todos los días a ese maná tenía que levantarse y recogerlo. No podía guardar para el siguiente día, se echaba a perder. Algo necesario que tú y yo, creyente, que me escuchas en esta hora, tenemos que hacer, es que nos tenemos que acercar a nuestro Dios todos los días. Todos los días. Y si no lo hacemos, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a permanecer. Difícil será, pero si tú y yo nos acercamos, mire, ese esfuerzo, ese trabajar me llamó mucho la atención, muchísimo. Ese trabajar por la comida que realmente merece el esfuerzo. Y ahí, oiga, yo no sé, mi pastor, pero ha habido una bendición de palabras estos días. Oiga, ha habido pero bendición de palabra en estos días. Y si vamos un poco más allá, ha habido una cantidad de bendición aquí para alimentarnos de nuestro Dios, hermano. Hay tanto de lo que usted y yo podemos hacer para trabajar y alimentar nuestra vida de la comida que no se echa a perder, sino de la que nos va a hacer realmente sustento. Creyente que me escuchas en esta hora, en tiempos tan difíciles como estos, nosotros vamos a tener que tener la mirada puesta en nuestro Dios. Y si usted y yo no estamos dispuestos a permanecer en Él, pues Él no va a permanecer en nosotros. Así que es necesario, creyente, y me hablo a mí mismo. He tenido momentos en los que he estado en mi cama y me quiero levantar a orar, y qué lucha. ¡Qué lucha! Bendito el Señor, y yo digo, Señor, ayúdeme, ayúdeme. Y yo a veces estoy aquí para decir, Señor, ayúdeme, ayúdeme. Necesito su ayuda, necesito alimentarme, necesito no tantas actividades que a veces hacemos. ¡Qué bendición de ellas! Créame, soy amigo de las actividades, de verdad, como usted lo habrá escuchado de muchos hermanos que hablan de la palabra. Pero hay algo en la base de la actividad. Hay algo donde está la raíz de esa actividad, y no puede ser el bonito canto, no puede ser la muchedumbre de personas. Tiene que ser la oración que nos va a permitir tomar raíces y crecer y crecer y crecer. Nosotros con mi esposa hemos colocado muchas peticiones delante de nuestro Dios. Y sabe una cosa, mi esposa me preguntaba, amor, oras por esto y por esto. Y yo le decía, no. ¿Sabes una cosa? Estoy orando por esto y por esto y por esto. Y sabe una cosa, se me ha olvidado tan siquiera orar por mí a veces. Muchas veces está orando por otra cantidad de cosas. Y sabe que lo que sucede, hay una gran necesidad en la iglesia, hay una gran necesidad en nosotros, y tú y yo estamos invitados a permanecer en el Señor, a no dejarnos morir de hambre. ¿Sabe por qué? Porque eso sería como estar al lado del riachuelo o al lado de la comida, y no levantarnos y extender nuestras manos y hacer el trabajo para tomar el agua o para tomar la comida. No, 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 hermano, aquí está la bendición de Dios, y si tú quieres, aquí está la verdadera comida. Aquí está la verdadera bebida. Y si hay alguien que realmente quiere acercarse al Señor, que deje de pensar en tanta moda y en tanta cosa, que deje de pensar en tantas redes sociales, no, sino que nos vengamos a buscar realmente de nuestro Dios. A veces yo en mi casa no oro de la misma manera como oro aquí. A veces yo digo, pero Señor, ¿será que hay algo en mi casa? No se pregunta a veces.
algo especial. Yo creo que este lugar fue destinado para algo hermoso. Así que cuando usted tenga la oportunidad de reunirse, había un pastor, y yo lo dije en estos días, lo mandó alguien, creo que por el WhatsApp, no recuerdo, y decía: busque los grupos de oración. No estamos en tiempos para estar por ahí perdiendo el tiempo, de verdad. Estamos en un momento donde usted y yo tenemos que buscar los grupos de oración, los grupos de vigilia, los grupos de ayuno. Oiga, el resto de las cosas serán añadidas, pero esto es la base de un creyente firme en Dios. Colóquese en sus pies, por favor. Gracias.